ocasiones, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, que nos damos con personas que estamos tal vez hablándoles el evangelio constantemente, o personas tal vez que están cercanos, nuestro esposo, nuestra esposa, que nos rodean, y a veces hay hábitos tal vez o conductas en las personas que nosotros decimos, usamos la frase, por ejemplo, de si me le pudiera meter por dentro, ¿verdad? Para como que sacudirlo, para hacerlo creer, para hacerlo entender, yo no sé, porque tal vez amamos a la persona, ¿verdad? Y anhelamos ver un cambio, anhelamos ver una transformación y sabemos que Dios ha hecho con nosotros cosas grandes, que Dios nos ha transformado, pero en esta persona como que no ocurre algo. Y uno dice, si me le metiera por dentro, a sacarle todo ese moho viejo y toda esa que le impide escuchar y recibir el mensaje y cambiar su vida, ¿verdad? Pero esa no es obra de nosotros. Nosotros no tenemos capacidad ni para transformar a la esposa, ni al esposo, ni al amigo, ni a nadie. La obra de transformación es del Espíritu de Dios. Es Dios el Espíritu, Dios, la tercera persona de la divina Trinidad, que se nos mete por dentro, que nos transforma, nos cambia, que saca toda la basura vieja esa y la mente y el corazón y nos hace nuevos. Qué glorioso, es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el único que puede guiarnos y capacitarnos para una vida de verdadera adoración a Dios. Esto no es fuerza humana. Vivir como a Dios le agrada, como Dios manda que vivamos, se puede únicamente mediante la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Esto no es trabajo humano. Podemos intentar un montón de cosas de agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. La religión, la filosofía, el moralismo, muchísimas cosas que el hombre ha querido inventar, idear para poder vivir vidas buenas y tener buenas conductas y algunos para tratar de agradar a Dios. Pero no, es mediante el Espíritu de Dios. La vida cristiana es solamente posible vivirla en todos los aspectos cuando experimentamos día a día la realidad de lo que significa tener a Dios por dentro. Y sabes qué bendición es que cuando Jesucristo está entre los discípulos, Él les dice, es necesario que yo me vaya. Pero si yo no me voy, después el Espíritu no puede venir. O sea que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, su sacrificio, hizo posible que al Él irse, Dios, el Espíritu, pudiera venir a morar en nosotros y capacitarnos para vivir una vida santa. La vida que Dios demanda de nosotros. La vida cristiana es solamente posible vivirla en todos los aspectos cuando experimentamos día a día la realidad de lo que significa tener a Dios por dentro. Y vivir cada día permitiéndole ser al Espíritu de Dios, a Dios, de manera intencional el Señor y dueño de nuestros afectos, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestra voluntad. El domingo pasado concluí diciendo que muchos han perdido la esperanza de que su matrimonio permanezca o en algunos casos que reviva algún día. Muchos han perdido esa esperanza porque han tratado el matrimonio, que es algo tan sagrado, a la ligera. A la ligera. Han tratado de vivir el matrimonio a su manera y en su propia capacidad. Han estado tomando ideas mundanas para el matrimonio en vez de procurar conocer y ajustarse a la manera de Dios, que es el diseñador del matrimonio. Y eso lo hablamos del principio. El matrimonio es de Dios. La idea fue de Dios. Quien diseñó el matrimonio y le dio propósito fue Dios. Yo no puedo creer que por mi propia capacidad o fuerza yo puedo comprender el matrimonio a la luz de Dios, como Dios lo diseñó, y la capacidad para poder vivirlo como Dios lo diseñó y para que Él lo dice, para lo que Él lo diseñó, el propósito. El matrimonio tiene como propósito fundamental el que Dios sea glorificado. Que mi unión con mi esposa, esa unión, esa comunicación, esa relación, eso que entablamos, que glorifique a Dios. O sea que cuando los demás me vean, ellos puedan ver mi matrimonio, ¿cómo es Dios? Dios es santo, justo, amoroso, perdonador, misericordioso. Dios no guarda rencor. Lo que le hicimos a Dios ayer, le pedimos perdón, ya Dios borró eso. Entonces nuestro matrimonio debe mostrar ese tipo de perdón.
ese tipo de reconciliación. ¿Te das cuenta? Es glorioso, pero es tremenda responsabilidad. El matrimonio es de Dios y el matrimonio se maneja como Dios dice que se maneja, ¿verdad? Es como cuando estamos en la casa y tenemos los hijos y papá dice, aquí se hace lo que yo digo, así que ustedes pónganse a recoger, a limpiar, a hacer lo que tienen que hacer, porque aquí mando yo. Seguro, los hijos tienen que entender eso, que en casa manda papá y mamá. Entonces Dios dice, esta tierra, este universo es mío, yo soy el que pongo las reglas y yo determino cómo funcionan las cosas. ¿Tú quieres disfrutar un matrimonio? Humíllate delante del Señor Jesucristo. Humíllate ante la palabra de Dios. Permite que el Espíritu de Dios se te meta por dentro y transforme tu vida. No le pongas más obstáculos a Dios. No. Necesitamos colocar el Evangelio de Jesucristo como fundamento y como centro de nuestro matrimonio. O sea, vivir conforme al Evangelio nos va a llevar a buscar ser servidores el uno para el otro, así como quien hizo eso. Como Jesucristo, que él mismo dijo, yo vine a servir, yo no vine a ser servido. Vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Vivir con el matrimonio como el centro de nuestra relación nos va a permitir, nos va a dar el entendimiento y la capacidad por el Espíritu de entender que mi deber es servir a mi esposa y el de mi esposa es servirme a mí. Debe haber esa relación en el matrimonio. Vivir el Evangelio nos va a llevar a brindar continuo perdón y restauración. En la relación matrimonial, vivir a Cristo mediante la presencia del Espíritu nos va a capacitar para ser fieles al pacto que hicimos delante de Dios. Así como ¿quién es fiel al pacto? Jesucristo, el pacto que hizo con su sangre. Cuando vertió su sangre, cuando su cuerpo fue colocado en esa cruz, él hizo un pacto, el nuevo pacto, para su novia, para su esposa, que es la iglesia. Y él es fiel a ese pacto. Y Dios espera que nosotros seamos fieles al pacto del matrimonio, al pacto matrimonial. Y la manera en que podemos hacer eso es viviendo el Evangelio mediante la capacidad del Espíritu de Dios que nos permite vivir el Evangelio. Ese Evangelio glorioso. Que no creas que el Evangelio es para los no creyentes. El Evangelio nosotros vamos a vivir para siempre en el Evangelio. Nosotros entramos en el Evangelio, andamos en el Evangelio, vivimos y respiramos el Evangelio. Todo el tiempo. No vamos a conocer, aquí no hay nadie en esta tierra que conozca a profundidad, en toda su expansión, longitud, profundidad, anchura, altura, la gloria del Evangelio de Cristo Jesús. Así que no hemos llegado todavía. Nos queda mucho por recorrer. En Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, se nos enseña acerca del funcionamiento del matrimonio. Ya mismo vamos a leer el pasaje. No es ese el que vamos a leer. Oye esto. Del 5:22 en adelante de Efesios se nos enseña acerca de la dinámica entre el esposo y la esposa. ¿Cómo debe funcionar? ¿Cómo Dios determinó que el esposo debe funcionar en el matrimonio y la esposa? La manera en que el hombre debe amar a su mujer, como Cristo amó la iglesia, y la manera en que la mujer debe estar sujeta a su marido, como la iglesia lo está el Señor, quien la sustenta y la cuida. Pero antes de Pablo entrar a hablar de cómo debe funcionar la relación entre el esposo y la esposa, él establece primero la necesidad que cada creyente tiene de ser continuamente llenos del Espíritu para recibir la fuerza y el poder que nos impulsa y que nos capacita para experimentar y mostrar el Evangelio de Jesucristo en la relación matrimonial y en la vida cristiana en general. No hay vida cristiana sin el Espíritu de Dios morando en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, dominándonos, controlándonos, guiándonos, impulsándonos. No hay matrimonio que agrade a Dios, no hay vida que agrade a Dios en la tierra, sino es por el mismo Dios del cielo que se nos mete por dentro, que nos transforma, que nos santifica, que nos renueva para la gloria de su nombre. Vamos a leer Efesios capítulo 5, 18 al 21. Dice la palabra del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales,
cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Estos versículos resumen lo que acontece en un creyente que obedece el mandato de ser llenos del Espíritu. Es decir, su hablar es afectado, produce cánticos de alabanza al Señor. El dar gracias a Dios pasa a ser una actitud del corazón y el someterse humildemente a los demás toma lugar en cada una de las relaciones. El resto de la carta presenta, esos versículos del 22 en adelante, presenta instrucciones basadas en la obediencia al mandato de ser llenos del Espíritu. ¿Sabe? Después que Pablo dice esto, este texto que leímos ahora, del 18 al 21, comienza a aplicar en el matrimonio, padre a hijo y siervos a amos, cómo esta relación de ser llenos del Espíritu y someternos los unos a los otros se aplica en el matrimonio, padre a hijo y siervos a amos. O sea, lo primero que tenemos que entender es que lo que nos capacita para vivir la vida cristiana en todos los aspectos, así como en el matrimonio, es la llenura o la plenitud del Espíritu. O sea, que esto es algo que tenemos que entender. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? Porque yo no puedo vivir la vida cristiana sin el Espíritu de Dios, sin permitirle al Espíritu de Dios que domine mi vida, mi mente, mi corazón, mis deseos, mi voluntad, mis anhelos, todo lo que soy. En el versículo 18 se nos manda a que seamos continuamente llenos o controlados por el Espíritu de Dios. Esta llenura no es algo automático, no es algo que sucede sin nuestra colaboración, sino que es el resultado de nuestra continua obediencia. O sea, el Espíritu nos llena. El pasaje dice, no se embriaguen con vino. Es una sustancia que cuando la persona se emborracha, controla su manera de pensar, controla su actitud, controla su comportamiento, ¿verdad? Y aunque Pablo lo está trayendo a cuenta porque delante de los paganos que rodeaban a la iglesia, y muchos de la iglesia también eran paganos, ellos tenían una práctica religiosa donde se emborrachaban con vino para acercarse a sus dioses. Y tenían un revolú de prostitución y un montón de cosas paganas. Pero Pablo dice, esa no es la manera de acercarse a Dios. Esa no es la manera de adorar a Dios. Para tú adorar a Dios como Dios demanda que lo adores, tienen que ser llenos de su Espíritu. Tienen que ser controlados, dominados. Así como el alcohol los controlaba, déjense controlar por el Espíritu. Que su mente sean controladas por Él, que sus actitudes, su comportamiento sean controlados por el Espíritu. El Espíritu nos llena, no como se llena un vaso de agua. Porque un vaso de agua tú lo llenas y se queda quieto. El Espíritu nos llena como se llena un barco de vela, que el viento sopla las velas y el barco comienza a moverse. Esa es la manera en que el Espíritu nos llena. Nos llena para movernos, para que actuemos en amor, para que actuemos en fe, para que sirvamos los unos a los otros. Nos llena para que reflejemos un carácter y actitudes que son cristianas, que provienen del carácter de Cristo. El Espíritu nos llena para movernos, para impulsarnos en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, para entender lo que es la llenura del Espíritu, debemos poder distinguirla de otros ministerios del Espíritu. Por ejemplo, y no me voy a detener mucho en esto, entendamos esto. En el mismo instante en que nosotros creímos en el Evangelio del Señor Jesucristo y fuimos salvados por gracia mediante la fe, fuimos bautizados por el Espíritu. Dice en 1 Corintios 12:13, por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. El creyente, una vez cree, una vez pone su fe en el Señor, es bautizado por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Por medio de este bautismo fuimos incorporados o añadidos al cuerpo místico de Cristo. Él nos sumerge en el cuerpo y nos hace parte del cuerpo con su presencia. Es como si el Espíritu nos arropa y nos añade al cuerpo de Cristo. ¡Qué glorioso! Ese es el bautismo del Espíritu. Tú no tienes que brincar de cabeza ni brincar no, el bautismo es ser añadido, ser abrazado por el Espíritu de Dios y añadido al cuerpo de Cristo. ¡Qué glorioso! Que es la iglesia universal. O sea, pasamos a ser miembros de su cuerpo
Ese es uno de los ministerios del Espíritu de Dios. Cada creyente, el más nuevo, el que se convirtió ayer, está bautizado por el Espíritu de Dios. Pertenece al cuerpo de Cristo. No tiene que bailar de cabeza, no te preocupes por eso. La realidad es esa, la realidad bíblica es esa. También en el momento de la salvación, el Espíritu viene a, eso es glorioso, nada más pensarlo, el Espíritu viene a ser residencia. Esta viene a ser la casa del Espíritu de Dios, la morada, su templo. Habitación Él hace en mi cuerpo, en mi vida. Lo creas o no, el creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, su cuerpo. Y Pablo lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16, ustedes no saben que ustedes son templos del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No le hagan daño a su cuerpo porque ese cuerpo es del Espíritu. Y así también Romanos 8:9 habla de que nosotros pasamos a ser habitación, morada del Espíritu de Dios. Ahora, para añadir a esto otra gran bendición, el Espíritu nos es dado como la garantía o el depósito por parte de Dios el Padre de que nuestra herencia está asegurada. Nuestra herencia está asegurada. Y nosotros estamos también asegurados por el Espíritu, que nos es dado como un sello que nos separa como propiedad exclusiva de Dios. O sea, el Espíritu nos es dado como el down payment, la garantía de que Dios dice, mira, le voy a dar mi Espíritu, mi presencia, para dejarle saber que ya su herencia está asegurada. Y también el Espíritu viene como un sello para guardarme a mí, para guardarme para la eternidad. Pertenezco a Dios, Él me guarda, Él me sella como su propiedad. Me pone la estampa. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. Y Él me sella con su Espíritu, con su misma presencia. Amén. Lo apunta. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Después lo lee con calma. Ahora, estos son algunos de los ministerios del Espíritu que se llevan a cabo en una persona en el momento en que es salvo, en el mismo momento en que es salvo. Todo aquel que está en Cristo tiene el bautismo, tiene la habitación, tiene la garantía y tiene el sello del Espíritu. Amén. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Qué bueno. Pertenezco a tu cuerpo. Tu Espíritu me ha bautizado. Qué maravilloso. Soy tu morada. Piense eso nada más. Pero piénselo hasta que le salgan lágrimas por los ojos. ¿Qué somos nosotros para que Dios more en nosotros? Dios es santo. Si no llega a ser por la sangre derramada de Cristo Jesús que nos limpia de pecado. El velo fue roto en la cruz del Calvario. El velo del templo. Ya no hay necesidad de más sacrificio. El único sacrificio necesario fue Cristo Jesús. El Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Abrió acceso a la presencia de Dios el Padre por medio de su cuerpo. Su cuerpo que es el velo, el verdadero velo que nos lleva. Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el acceso al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él abrió camino con su sangre. Él es Dios hecho hombre, derramando su sangre para limpiarnos a nosotros, para purificarnos, para hacernos suyos. Amén. Yo lo creo y me lo gozo. Si tú no te lo crees, pues no lo disfrutas. Pero hay que creerlo para poder gustarlo. Disfrutarlo. Para que tu cuerpo tiemble delante de estas verdades tan gloriosas del Evangelio. Ahora, en cambio, la llenura del Espíritu es algo que debemos buscar. Yo no puedo orar, el Espíritu de Dios, lléname, 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 no, porque esto no es lo que Dios manda. El mandato en el versículo 18 es, sean continuamente llenos con el Espíritu. Es un mandato, a ser llenos del Espíritu. Es algo que yo tengo que buscar, es algo que yo tengo que procurar, es algo que yo tengo que permitir, que yo tengo que moverme. Sí, le puedo pedir, Señor, ayúdame a buscar la llenura de tu Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a que tú me llenes y me controles, ¿verdad? Pero tengo que moverme después. Y vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la llenura del Espíritu? Primero tenemos que entender que no es una experiencia que se tiene una sola vez. La llenura del Espíritu debe procurarse a cada momento. Ni siquiera a cada día, a cada momento. Porque eso se llama vivir en el Espíritu. Vivir en el poder del Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. No es caminar por encima del aire o levitar o como la gente. No, es andar siendo controlados, dominados, impulsados por el Espíritu de Dios. Claro. Segundo, significa
que el Espíritu Santo que mora en el creyente tiene camino, o sea, tiene nuestra cooperación para operar en nuestra vida sin ser contristado por una vida descuidada. Sin ser contristado por una vida descuidada. La Escritura lo dice, no contristen al Espíritu Santo, perdón. No contristen, o sea, no entristezcan, se entristece profundamente cuando nosotros vivimos una vida descuidada, en pecado, descuidando nuestro hablar, descuidando nuestra conducta, contristamos al Espíritu de Dios y le impedimos fluir a través de nuestra vida. Y ahí que viene la amargura, y es que viene todo ese tipo de emociones terribles que el ser humano experimenta, se comienza a encerrar en sí mismo por muchas razones. Esta acción continua del Espíritu nos permite participar en el cumplimiento de nuestro papel en el plan de Dios para el tiempo presente. Eso es importante, porque para nosotros poder vivir en las obras que Dios nos preparó de antemano para que andemos en ellas, necesitamos andar en el Espíritu. Cuando yo vivo una vida, y vamos a explicar un poco más lo que significa eso, porque es necesario hacerlo. Cuando yo vivo una vida en el Espíritu, lleno del Espíritu, yo puedo estar seguro de que estoy en el plan de Dios, viviendo para lo que Dios me creó, haciendo lo que Dios quiere que yo haga. El Espíritu Santo es la persona de la divina Trinidad que nos conduce a toda la verdad y nos capacita para la vida en Cristo. Jesucristo lo dijo. Juan 16 dijo que el Espíritu de Dios es el Espíritu de la verdad. Él dijo, él tomará de lo mío y se los hará saber. Digo que tomará de lo mío porque lo mío es de mi Padre y lo de mi Padre es mío. Y el Espíritu Santo nos hará saber la verdad que hay en Cristo Jesús. La verdad nos revelará, nos dará el entendimiento. Nosotros tenemos la palabra de Dios ahora. El Espíritu Santo mediante su palabra nos permite comprender la verdad que hay en Cristo Jesús. No solamente comprenderla en nuestra mente, comprenderla y experimentarla en nuestro corazón. Y experimentarla en nuestro andar. En todo nuestro ser. Ahora, y van a entender por qué, más adelante, por qué es importante esto que acabo de decir, porque Jesús antes de irse con el Padre, Él aclaró que el Espíritu Santo, el Consolador, es el Espíritu de la verdad. O sea, yo no voy a experimentar una vida llena del Espíritu, una vida que experimenta a Cristo, como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, esa experiencia sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, que es lo que me va a permitir contemplar a Cristo, que es lo que va a permitir al Espíritu Santo transformar mi vida. Y vamos a verlo más adelante. Ahora, ¿cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puede? Y voy a mencionar 4 cosas que se nos enseña en la Biblia que debemos hacer para procurar la constante llenura del Espíritu. Y tal vez son cosas que tú has escuchado antes. 4 cosas que la Biblia nos enseña. Y la primera es muy básica, pero si la descuidamos, nos buscamos un lío. No hay movimiento para ningún lado. Confesar y quitar todo pecado conocido de nuestras vidas. Primera de Juan 5, primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice que cuando hemos pecado, ¿verdad? Debemos que confesar nuestros pecados, confesar, hablar a Dios. Así sea un pecado en mi mente, pensé algo malo, sentí algo malo, hice lo que sea, tengo que confesar, decirle a Dios si estoy de acuerdo que esto está mal. Perdóname, Señor. ¿Verdad? Confesar, ponerme del lado de Dios. Eso es lo que significa confesar, decir junto con Dios las mismas cosas. Si Dios dice que esto es pecado, pues yo digo, sí, Señor, reconozco que tal y tal cosa es pecado. Confesar los pecados delante de Dios. Y dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Una persona tan santa como el Espíritu Santo no puede obrar libremente en una vida donde se admite el pecado. Porque la cuestión no es si pecamos o no, porque estamos en esta tierra, en esta carne, y hay pecados aún desconocidos en nosotros. La cuestión es cuando somos conscientes de que hay pecado, ¿qué hacemos? Intentamos ocultarlo, esconderlo. La Biblia dice que el que confía sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que no, sufrirá las consecuencias, ¿verdad? Entonces Dios quiere que
para que el Espíritu de Dios pueda fluir a través de mi vida, todo pecado conocido en mi mente, en mi corazón, tiene que ser confesado. No vale la pena ocultar pecados delante de Dios. Él conoce todo. Él conoce. Lee el Salmo 51. El salmista decía, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tristeza, las lágrimas fueron mi pan de día y de noche por no confesar mi pecado. Entonces, el pecado impide que el Espíritu Santo fluya a través de mi vida y fluya en mi vida como ríos de agua viva, partiendo vida a todo mi ser, impartiendo vida a todo aquel que hace contacto conmigo. Claro, esa parte a muchos no les gusta. Pastor llevó una serie ahí a cantazo limpio con algo tan importante, lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado remanente, el pecado que queda en nosotros y la lucha que tenemos con eso y la necesidad de procurar la santificación. Entonces el Espíritu Santo es el agente santificador. Yo necesito entender que si yo permito el pecado en mi vida, le estoy impidiendo al Espíritu de Dios fluir, al Espíritu de Dios, Dios Todopoderoso, mi Creador. O sea, que Él quiere transformar mi vida, que Él quiere glorificarse en mi vida, en mi familia, a través de mí y bendecir a los demás. Número 2, darnos totalmente a su control. Cada área de nuestra vida ha de ser abierta de par en par a su dominio. Sí, los ojos. ¿A dónde miro? ¿Qué miro? La lengua, ¿qué digo? Los pies, ¿a dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿Qué toco? ¿Verdad? Mi corazón, ¿a dónde dejo vagar fantasías y pensamientos y cuánta cosa? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Ustedes lo conocen? Hermanos, por las misericordias de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque esta es nuestra verdadera adoración o nuestro culto racional, o esta es la verdadera manera en que nosotros podemos adorar a Dios. Yo puedo venir aquí todos los días y cantar y gritar y todo, pero si mi vida, 24 horas, 7 días a la semana, no está entregada a Dios, o sea, lo que hago, las cosas que hago, yo puedo decir, voy a hacer esto en el nombre de Jesús. O voy a hacer esto para ti, para tu gloria, Señor. Las cosas que yo hago en mi diario vivir, ¿puedo decir eso? Entonces todo mi ser, y eso voy a pasar por encima porque no puedo tenerme mucho ahí, pero eso viene del hecho de que el Señor me compró con su sangre. Él me compró, yo le pertenezco a Él. Mis manos no me pertenecen, mis pies tampoco, mi cabeza, no, le pertenezco a Él. Ya no puedo hacer lo que me da la gana con mi cuerpo, con mi mente, con mi vida, porque yo le pertenezco a Él. Entonces, para yo permitir que el Espíritu de Dios fluya a través de mi vida, para que Él me llene y experimentar la vida cristiana como el Señor quiere que la experimente, necesito confesar y apartarme del pecado, dar totalmente el control de mi vida a Él. Número 3, debemos ser vaciados del yo. El yo. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe. No, por si leer, están así con rabito el ojo. Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo, ya yo no vivo para mí. No, ya yo no vivo. Si yo soy creyente, cristiano, si el Espíritu de Dios muere en mí, yo no puedo estar ensimismado de mis deseos, de mis cosas. Para ser lleno de Él, tenemos que primero ser vaciados de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo dice, el que quiera venir en pos de mí, que quiera seguirme, ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. O sea, tiene que decirte no un montón de veces. Sí, antojos y deseos, pensamientos, ideas, planes, y decirte no. No porque no honran y glorifican a Dios. No porque no hace bien al hermano. No, decirte no. Eso es negarte a ti mismo. Decirte no. Esta mañana me siento bien, pero no quiero ir a trabajar. Sí, levántate, dite que no. Di que no sea vago, ¿verdad que sí? No dice nadie. Sí, así estamos bien. Pero queremos dormir un par de horas más. Y eso es algo sencillo, pero cuando hablamos de pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra,
de venir a la reunión de los santos, el martes de oración, el jueves de estudio bíblico. Estoy cansado. No, dite que no. Eso es negarte a ti mismo. Tú no vas a experimentar llenura del Espíritu hasta que tú aprendas a decirte que no. Y sí al Señor. Sí, Señor, voy para allá el martes, sí voy el jueves, sí voy a leer la palabra. Seguro que va a haber una batalla. Porque la carne, el pecado, el cansancio, cuánta cosa se va a meter para que no pasemos ese tiempo en la palabra del Señor y en oración. Ahora, pero el Señor esa excusa no. ¿Cómo puede un creyente ser lleno del Espíritu? Confesar y apartarse del pecado. Darnos totalmente a su control. Ser vaciados del yo. Ponte atento, ¿cuántas veces al día yo tengo hambre, tengo calor, tengo frío? Y todo el tiempo estamos pensando tanto en nosotros, todo el tiempo. O sea, date cuenta de eso, sé consciente. Sí, siempre en cada plática hablas de ti y cada discusión tú quieres ganar todo el tiempo tú sabes más que el otro y tú eres más que el otro y todo el tiempo, ese yo. Eso hay que hacerse consciente, Señor, Señor, perdóname, porque soy un egoísta. Sí, porque siempre quiero ganar, porque siempre me creo que me la sé toda, porque siempre quiero salir ganando, siempre quiero tener la razón, siempre quiero que se escoja el día que yo quiero, siempre quiero todo el tiempo. Y eso es peligroso. Hay que aprender a negarse. No, deja que gane otro. Número 4, y muy importante. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Sin eso no hay llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes que ese pasaje, ese Colosenses 3, 16 y 17, es el pasaje paralelo al que nosotros leímos en Efesios? En Efesios dice, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, cánticos, cantando al Señor en sus corazones. Pero Colosenses muestra los mismos resultados, Colosenses 3, 16. Muestra los mismos resultados, pero nos manda que seamos llenos de ¿qué? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose a estar a hablar y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, el cántico, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Y el 17. Y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Y todo lo que hagan de palabra de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Te das cuenta que es un pasaje paralelo, Efesios y Colosenses, son dos cartas que son paralelas, pero en Efesios se nos manda a ser llenos del Espíritu, y en Colosenses a ser llenos de la palabra. No puedo experimentar la llenura del Espíritu si no la palabra de Dios no mora en mi ser, en mi sistema. Tiene que llegar el tiempo en que mi pensamiento sea el pensamiento de Cristo, el pensamiento que está en la palabra, para yo poder experimentar la llenura del Espíritu. Claro, esto involucra leer la palabra, estudiar la palabra y obedecer la palabra. Cuando la palabra de Cristo mora ricamente en nosotros, produce los mismos resultados que siguen a la llenura del Espíritu. Y esto parece mucho trabajo, ¿verdad? ¡Wow! ¿Y quién quiere ser lleno del Espíritu? Amén. Amén, porque no hay otra vida. No, lo demás es muerte. Lo demás es ser esclavos del pecado, vivir hundidos en la amargura, en el ego, en el egoísmo, en el yo encerrado. Lo demás es una vida terrenal, mundana, pobre, miserable, ¿no? La experiencia de Cristo en nosotros se experimenta cuando somos llenos del Espíritu. Sí. Ahora, ¿sabe una persona cuando está viviendo llena del Espíritu? ¿Puede identificar eso? Y voy a usar el comentario de William MacDonald. Él dice lo siguiente. En realidad, cuanto más cercanos estamos al Señor, tanto más conscientes somos de nuestra total indignidad y pecaminosidad. Y él dice eso porque el Espíritu de Dios es quien trae a nosotros la realidad de Jesucristo. Él trae a nosotros, Él no hablará de sí mismo, dice la Biblia, sino que Él nos hablará de Jesucristo. Él nos trae a nosotros la realidad, la experiencia real de que Cristo está vivo y hace que nosotros clamemos Abba Padre y nos conecta con el Padre y con Jesucristo el Hijo. Y cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, hasta nuestro sentido, nuestra sensación de la presencia del Señor es tan real que nos sentimos indignos, nos sentimos
¿verdad? Como decía el salmista, cuando yo pienso en la grandeza de los cielos, el universo, las estrellas que tú creaste y miro al hombre y digo, ¿y quién es el hombre para que tú te acuerdes de él y le visites? Tan pequeños que somos. Eso hace cuando tú estás lleno del Espíritu. Y eso pasó con Isaías. En Isaías capítulo 6, versículo de 1 al 5, cuando él dice, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y la orla de sus mantos cubrían, llenaban el templo. Y él dice que él tuvo una experiencia donde él vio una visión del Señor en un trono alto y sublime. Y cuando él se vio a sí mismo, él dijo, y yo, ay de mí, que soy un hombre pecador de labios, que habito en un pueblo pecador, de labios inmundos. Estoy muerto, estoy frito. ¿Verdad? Esa es la experiencia que tiene, y lo mismo tuvo Pedro. En su presencia nada hallamos en nosotros de qué enorgullecernos. Pedro en la pesca milagrosa, ese postró delante del Señor, le dijo, apártate de mí que soy pecador, no soy digno de estar a tus pies, no soy digno. Claro, no somos conscientes de ninguna superioridad espiritual sobre otros. Cuando somos llenos del Espíritu, ninguna sensación de haber llegado. El creyente que está lleno del Espíritu está ocupado con Cristo y no con el yo. Cristo nos llena, nos ocupa. Lo que queremos es agradarle a Él. No queremos ser más grandes que nadie o mostrarnos superiores que nadie. Cuando el Espíritu de Dios nos llena, lo que queremos es agradar al Señor. Lo que queremos es vivir para Él. Ahora en Efesios, el pasaje que estamos, Efesios 5, 19 al 21, después de hablar de ese mandato, que debemos ser llenos del Espíritu, continuamente buscar la llenura del Espíritu, Pablo menciona 4 resultados en la vida de una persona dominada por la influencia poderosa y santa de la presencia del Espíritu de Dios. 4 resultados. Y no me voy a detener mucho en ellos, pero mira. El primero dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Lo primero es el hablar. El Espíritu de Dios abre la boca y agranda el corazón para hablar del Señor con los demás. ¿Tú te imaginas que mi conversación, nuestra conversación, sean los salmos? ¿Tú te imaginas que todo el tiempo nuestro hablar sea el Evangelio? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y le digo al sargento, en la ley de Jehová está su delicia, ¿verdad? ¿Cómo dice después? Y en su ley medita de día y de noche. Será como que, como árbol plantado junto a agua, junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. ¿Tú te imaginas que nuestro hablar sea así todo el tiempo? Jehová mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Todo el tiempo nuestro hablar lleno de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de la sabiduría de Dios, de la riqueza de Dios, de Cristo, de la dulzura del Señor. Eso es lo que pasa cuando alguien está lleno del Espíritu. Su hablar es diferente, ya no hay chisme, sino que lo que hay es palabras de ánimo. El chisme aplasta, el chisme hunde a los hermanos, hunde a los demás. En vez de eso hay ánimo. Levantamos el ánimo de los hermanos. Vamos, anímense, vamos a buscar al Señor. Sí, porque lo primero que si tú lees Santiago, que están estudiando Santiago, lo primero, una de las evidencias de una fe auténtica es que controlamos nuestra lengua, que aprendemos a controlar nuestra lengua. Y lo primero que el Espíritu hace cuando nos llena, controla nuestra lengua. Nuestra boca comienza a hablar alabanzas al Señor. Comenzamos a hablar palabras de ánimo, palabras de fortaleza, de consuelo. Ahora, no solamente hablar, segundo resultado de una vida dominada por el Espíritu es cantar. Cantar. Dice cantando y alabando con su corazón al Señor. El cántico en la congregación y el cántico en el corazón. Hay un cántico. A veces tú hay una persona por ahí tarareando o pitando, ¿verdad? Su corazón está lleno de gozo. Hay alegría en su corazón. Hay un gozo interior. Hay una alabanza a Dios que fluye. Y eso pasa como evidencia o resultado de la llenura del Espíritu de Dios. No hay amargura
sino gozo expresado en cántico y alabanzas a Dios. Qué glorioso. Tercer resultado, dice el versículo, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Un tercer resultado es la acción de gracias. Gracias por lo que Dios es y por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Acciones de gracias continuamente, no importando las circunstancias. El apóstol Pablo en Tesalonicenses les dice que den gracias en todo tiempo, en todo momento. Una actitud de gracia, y eso lo hace el Espíritu de Dios. No hay murmuración ni queja, lo que hay es acción de gracia, acciones de gracias, porque ese corazón ahora lleno del Espíritu reconoce que Dios es soberano, que todas las cosas obran para bien de aquellos que son llamados por Dios y obran para el bien de propósito de Dios. Por eso podemos dar gracias todo el tiempo. Ahora, y como cuarta consecuencia de ser lleno del Espíritu, Pablo habla de la sumisión, la capacidad de someterse humildemente a los demás. Mira cómo dice el pasaje, el versículo 21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí voy a ver un poquito de agua porque la cosa se pone caliente. O sea, no hay la búsqueda de dominar al otro o de sacar provecho de los otros, sino que hay humildad y servicio. ¡Wow! Una vida llena del Espíritu. Quedarán de esos seres en esta tierra llenos del Espíritu. Que su hablar sea Cristo, que su cantar, que su gozo, que su alabanza profunda provenga de la llenura del Espíritu, no importando las circunstancias, que dé acciones de gracias todo el tiempo a Dios porque reconoce que Dios es soberano y que Dios domina y gobierna y el Espíritu de Dios trae esa verdad al corazón. Y esta persona puede respirar y darse cuenta que no importando las circunstancias, Dios tiene el control, ¿verdad? Y da gracias al Dios que lo salvó, que lo rescató, que lo libró. Porque ya Dios ha hecho ya Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Entonces, en esta persona llena del Espíritu, que aprende a someterse unos a los otros en el temor de Cristo, no hay ningún sentido de superioridad. Dice un autor, esta es una frase demasiadas veces descuidada. Da una prueba de espiritualidad que los cristianos pocas veces aplican. Muchas personas creen que los gritos de aleluya y los cánticos exultantes y la proclamación de alabanza en unas lenguas más o menos desconocidas son pruebas de estar llenos del Espíritu. Todo esto puede ser espurio y engañoso y carente de significado. El sometimiento a nuestros hermanos en Cristo, la modestia en nuestra conducta, la humildad, la buena disposición a no disputar, la paciencia, la gentileza, todo esto son pruebas inequívocas del poder del Espíritu. Eso es una vida transformada. Eso, un carácter que refleja el fruto del Espíritu, la operación de Dios en el corazón de una persona. Hay humildad, hay mansedumbre, hay templanza, hay paciencia. Tal vez está calladito, tal vez no grita mucho aleluya, gloria a Dios, ni hace mucho alboroto, pero hay una vida transformada. Hay reflejo de una conducta, de una vida que ha sido llena del Espíritu. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en control de nuestra mente, de nuestros deseos y voluntad, nuestra vida va a resultar en ser una de servicio, abnegado y humilde por los otros en el temor de Cristo. Ahora, esto muestra la ausencia de orgullo y la renuncia al propio interés en la vida del creyente. Y nos lleva a procurar hacer todo lo que hacemos por los demás como si estuviéramos sirviendo de manera directa al Señor. Eso fue lo que leímos en Colosenses. Hagan todo en el nombre del Señor, como para el Señor. Todo lo que hacemos por los hermanos lo hacemos como para el Señor. Sirviendo de manera directa al Señor, porque así es como el Señor recibe nuestro servicio a los demás. Lo que hicimos a los pequeñitos se lo hicimos a Él. ¿Se acuerdan en Mateo? Cuando servimos a los otros, no importa a quién servimos, si humillamos nuestro corazón para servir al otro, estamos sirviendo al Señor.
Y lo hacemos en obediencia amorosa a Él porque buscamos agradarle en todo. Tenemos un temor reverente. Temor reverente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio, la manera de saber vivir es, el principio de cómo saber vivir es el temor a Jehová. Es ese temor reverente. Es conocer esa obra tan gloriosa de salvación que Él ha hecho por nosotros. El entender que Dios se hizo hombre, se humilló, ¿verdad? Tomó nuestro lugar, nos rescató, nos salvó. Cuánto Dios se derramó para nosotros. El conocer esa grandeza de mi Señor, eso produce un temor de que yo no quiero fallarle al Señor. Yo quiero agradarle a Él. Entonces, para agradarle, yo quiero servir a mis hermanos. Yo quiero servir. Porque esta es la manera que Él me dice que yo debo agradarle. Y es lo que el Espíritu va a producir en mi vida cuando yo estoy lleno del Espíritu. Que yo me someta a los demás. Ahora, esta sumisión, este término, este concepto viene de un término militar. Habla de un soldado raso que se coloca bajo la autoridad de un general. Literalmente. Habla de un rango. Esta sumisión es colocarse bajo la autoridad. Ahora, pero aquí cuando Pablo lo usa y vemos el contexto, significa más que eso. Porque Pablo se refiere a los creyentes como iguales. Sométanse los unos a los otros. O sea, tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros con esa disposición, esa humildad. Ahora, así como un soldado deja de ser un individuo para pertenecer y luchar junto a un ejército por una misma causa, así los creyentes dejamos de ser individuos que buscan su propio beneficio. Ahora nos unimos a otros hermanos para luchar por una misma causa. Esta sumisión, los unos a los otros, puede ser vista como una mentalidad de trabajo en equipo. Por ejemplo, en la práctica, someterse los unos a los otros implica lo siguiente. El cristiano no debe ser irreflexivo, sino pensar en los demás. El cristiano no debe ser individualista, no puede avanzar por su propia cuenta. Ya no es un individuo aparte, ahora pertenece a un cuerpo, a un grupo. Ahora, el cristiano no debe ser egoísta. Sus esfuerzos son para el bien del equipo. Debemos mantener una actitud de equipo. O sea, buscamos la sumisión de los unos a los otros porque estamos colocados bajo una misma misión. Ahí está nuestra sumisión. Tenemos una misma misión y todos estamos como un equipo llevando a cabo esa misma misión. Debemos ser felices cuando alguien más tiene éxito o le va bien, porque el bien del equipo es el bien para todos. Sí. Hay un dicho que ustedes conocen. Hora y media terminamos, ya casi. No, ya estamos. Oye, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Será eso verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es que solamente aquella persona que aprende a colocar al otro en una posición de importancia, más que la propia, alcanza a ajustarse a la forma de vida modelada por ¿quién? Por Jesucristo, por el Maestro. Estando con los discípulos reunidos, ese día de la última cena, Él se pone una toalla, busca una cubeta, le echa agua y se pone a lavarle los pies a los discípulos. ¿Verdad? ¿A quién le tocaba eso? Al siervo menor de la casa. Y Jesucristo lo hace. Y se sienta a la mesa, después de lavarle los pies, y les dice, ustedes vieron lo que yo hice, ¿verdad? Ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro. Sí, yo soy el Señor y el Maestro. Y yo les he lavado los pies. Les he dado ejemplo. Yo estoy delante de ustedes como el que sirve, les dice el Señor. Se humilló de esa manera para servir por amor. Ahí no es cuestión de rango. Él sigue siendo el Señor y el Maestro. Pero aún como Señor y Maestro, sirvió de una manera humilde para darnos ejemplo. Para que nosotros nos sirvamos y nos amemos los unos a los otros. Él dijo, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Apúntelo y léalo y medite un rato en eso. También él dijo, por ejemplo, el que encuentra su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. O sea, ganamos al darnos por otros
conforme al Evangelio. Ganamos, hay gente que están buscando sus propias cosas, una vida entera buscando su felicidad, todo, y allá no encuentran nada porque están buscando, no. El Señor dice, cuando ustedes pierden su vida buscando hacer lo que yo les mando a hacer, es que ustedes van a encontrar la vida, es que van a ganar. Cuando pierden, cuando ustedes se dan, como el Señor que se dio para servirnos, cuando tú te das para darte por otro, es que vas a encontrar la vida, dice el Señor. Claro. El Espíritu de Dios nos capacita para expresar una actitud humilde y sujeta, algo que es necesario y fundamental para el trato en todas nuestras relaciones. Y ahí vamos a empezar a conectar el versículo 22, de la sumisión en el Espíritu, del versículo 21, Pablo pasa de manera directa a los deberes de esposos y esposas, mostrándonos que hay que aprender primero a servir a los demás con la ayuda del Espíritu para poder enfrentar con éxito los retos y dificultades que nos trae el matrimonio. Y en eso vamos a entrar la semana que viene, ¿no? ¿Verdad? Como quiera, ok. En cuanto al funcionamiento del matrimonio, el esposo y la esposa, hay que aprender primero a servir a los demás con la ayuda que nos da el Espíritu para poder enfrentar éxito en los retos y dificultades que nos trae el matrimonio. Mira, Timothy Keller dice, el apóstol Pablo está aplicando al matrimonio un principio general que rige en la vida cristiana, a saber, que todos los cristianos que en verdad hayan comprendido el Evangelio experimentarán un cambio radical en sus relaciones personales. Filipenses 2, versículos 2 y 3, Pablo afirma, sin rodeos, que los cristianos estamos llamados a, con humildad, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, no está diciendo que debemos creer de forma poco realista que los demás son siempre superiores a nosotros en toda posible cuestión. Eso sería algo absurdo. Se trata muy al contrario de que debemos tener en cuenta los intereses ajenos por encima de los nuestros. Esta es una cita de Timothy Keller que estoy citando. ¿Okay? Sigue diciendo, punto crucial sobre el que Pablo insiste en otros textos más, instándonos a renunciar a hacer lo que nos agrada para agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Eso está en Romanos 15, 1 al 3. Ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Ahora, la disposición a servir a los demás, ya estamos acabando, requiere la intervención del Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, para que esa realidad penetre en nuestros corazones y los transforme. Timothy Keller sigue diciendo, tanto que seamos el marido o seamos la esposa, no podemos vivir para satisfacer nuestros propios intereses, sino a colocar las necesidades de nuestra pareja antes que las nuestras. Y esa es, sin duda alguna, la función más importante que pueda darse dentro del matrimonio cristiano. Los maridos y las esposas deben servirse mutuamente y renunciar a sí mismos para mutuo beneficio de la pareja. Eso es algo que no anula el ejercicio de la autoridad dentro de las relaciones humanas, sino que las transforma radicalmente. ¿Sabe? Y lo vamos a ver más adelante. Esto es colocar el Evangelio en nuestra relación matrimonial. Si nosotros no buscamos, yo no puedo vivir una vida de matrimonio que agrade a Dios si yo no vivo una vida llena del Espíritu. Eso va primero. Hermanos, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno, disolución, sino sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Si yo no experimento esta llenura del Espíritu, se me va a hacer imposible a mí vivir un matrimonio que glorifique a Dios. Necesitamos la presencia del Espíritu de Dios para que transforme mi vida primero. Antes de yo buscar los cambios de mi esposa, que transforme mi vida, mi mente, que transforme mi existencia, que yo entienda y yo pueda ver y percibir como Él es el Espíritu de la verdad. Él me va a hacer comprender el Evangelio. Me va a hacer comprender que yo tengo que vivir, tengo que perdonar a mi esposa. Tengo que amar a mi esposa. Tiene que haber gracia. Tiene que haber comprensión. Todo lo que el Evangelio trae a nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos da esa claridad para poder aplicar el Evangelio a nuestras vidas, sirviéndonos los unos a los otros. Así que, Padre, te damos gracias
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este llamado, este mandato que nos hace, Señor, así lleno de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que esta palabra no pase por nuestra mente simplemente, sino que tu Espíritu Santo, mientras meditamos en ella, nos dé comprensión. Nos permita comprender esto y aplicarlo a nuestra vida. Porque queremos glorificarte, Señor. Queremos darte gloria en todo lo que hacemos en nuestra vida. Queremos disfrutar a Cristo. Queremos vivir a Cristo. Queremos reflejarlo a Él. Y entender también, Señor, que a medida que aprendemos a someternos, a servirnos los unos a los otros, Señor, por el temor, Señor, a Cristo, Señor, porque hemos visto en ti cómo tú nos has mostrado la manera en que tú serviste, cómo tú te humillaste para darnos todo, Señor. Que nosotros también podamos aplicar estas cosas a nuestras vidas, a nuestras relaciones, nuestro matrimonio, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Jesús, te damos, Señor. Amén. Amén.